Muy buenas noches. La noticia del día vuelve a ser entre el presidente y el procurador. El mandatario le recordó al jefe del Ministerio Público que es el presidente de la República quien tiene la responsabilidad de tomar las decisiones sobre los temas de la paz en Colombia y le dijo que no se pueden enfrentar los retos del futuro con las herramientas del pasado. Esto después del cruce de palabras entre ambos a principios de esta semana, en las que el procurador acusó al presidente de estar negociando con las FARC el estatus de las fuerzas militares por la posibilidad de que desmovilizados participen en una eventual policía rural. De esta y las siguientes noticias hablaremos en la presente emisión de CMI. Dura respuesta del presidente Santos al procurador. El mandatario le dice que él es el responsable del manejo de la paz. Histórica caída del desempleo en Colombia. Comisión facilitadora con el ELN urge inicio de diálogos. Ministro de Defensa responde críticas de Human Rights Watch. Investigan robo de más de 300 armas de guarnición militar en Pereira. Alcalde Petro anuncia compra masiva de predios para construcción del metro. Petroleras piden ayuda al gobierno. Solicitan suspensión temporal del cobro de impuestos. Tragedia en Hospital Infantil de México. Explosión deja 2 muertos. Todo sobre el partido Argentina-Colombia en el Suramericano Sub-20. Juan Guillermo Cuadrado, cada vez más cerca del Chelsea de Inglaterra. Grandes exponentes de la música, entre ellos Juan Luis Guerra, fueron protagonistas hoy en el Hey Festival. Y Alessandra Ambrosio desmiente una supuesta rivalidad entre los angelitos de Victoria's Secret. Nos vemos al final de la emisión en un flash. El presidente Juan Manuel Santos le envió una carta al procurador Alejandro Ordóñez en la que finaliza invitándolo a conversar en profundidad sobre los temas que le generan dudas respecto al proceso de paz. El presidente Juan Manuel Santos, a través de la carta, le manifiesta al procurador que nadie ha considerado ni mucho menos propuesto una nueva policía rural, que es natural que el gobierno considere fortalecer las capacidades de la policía en zonas rurales, en particular de los carabineros, y que lo lógico de la policía en un escenario de paz es fortalecerla. Le dice que la reacción sobre este tema resulta inmotivada, apresurada y carente de fundamento. Le recuerda además que en su condición de jefe de Estado, él es el responsable de los asuntos de la paz y del conflicto. Lo invitó a reunirse en los próximos días para hacer claridad sobre otros conceptos equivocados que señala hizo él en el sentido de que sí se está negociando la estructuración de la fuerza pública en La Habana. Y el DANE reveló hoy la cifra de desempleo para el 2014. Es la más baja en 14 años, 9,1%. El director del DANE también reveló que entre octubre y diciembre del año pasado 514.000 colombianos encontraron empleo. También destacó que la tasa de ocupación es la más alta en el mismo periodo, con 58,4%. En 16 de las 23 ciudades se redujo la tasa de desempleo y en 12 de ellas fue de un solo dígito. En el 2014 la tasa de desempleo fue de 9,1% y es la más baja de los últimos 14 años. Por ciudades, las que registraron menor desempleo durante el último trimestre fueron Montería, Barranquilla y Bogotá. Las actividades inmobiliarias, el sector transporte y el sector industria son las ramas que presentan mayor variación porcentual en el empleo. Las que tuvieron más alto desempleo durante el mismo periodo, Quibdó, Armenia y Popayán. El presidente Juan Manuel Santos, al celebrar esta cifra, señaló que se están creando empleos de calidad. Hemos creado más de 2,5 millones de empleos y esto es importante de resaltar, de los cuales más de 1.700.000 son formales, o sea que la creación de empleo ha sido una creación de empleo sana, en su inmensa mayoría empleos formales. El mandatario dijo que hay que seguir perseverando porque aún no se le ha ganado la batalla al desempleo. La presidenta de la Cámara Colombiana de la Construcción, Sandra Forero, sostuvo que el sector de la edificación fue el que más contribuyó a la generación de trabajo en el país. Por su parte, el representante de la Central Unitaria de Trabajadores CUT, Fabio Arias, aseguró que la cifra de desempleo no refleja la realidad laboral del país.
La construcción en Colombia fue uno de los sectores que jalonó la generación de empleo durante 2014. La tasa nacional de desocupación bajó al 9,1%, en parte por la dinámica en vivienda y edificaciones. De acuerdo con Camacol, la participación fue del 4,2%, con más de 1.400.000 puestos de trabajo. Nos seguimos manteniendo de manera sostenida por encima del 1.400.000 empleos. Seguimos respondiendo a la apuesta del gobierno en la medida de impulsar un sector que definitivamente no solo ha crecido en la generación de empleo, sino en participación hemos crecido. Por lo tanto, las centrales obreras cuestionan las cifras del DANE al señalar que es más el informalismo y la población inactiva en el país. Esa cifra esconde otro tema del cual el DANE no hace ningún registro, o por lo menos no informa de ese registro, que es lo que se llama la tasa de inactivos. Y el otro tema que esconde todas las cifras es que nuestro empleo es un empleo muy precario. Casi el 70% de nuestros trabajadores no tienen una seguridad social. Ambos coinciden que las dificultades por la crisis petrolera pueden causar efectos negativos para el mercado laboral en 2015. Y quisimos saber si ustedes sienten los beneficios de lo que arrojan las cifras. Por eso hoy les preguntamos en nuestras redes sociales si les ha sido fácil conseguir empleo. Buenas noches, Alejandra, ¿qué nos respondieron? Buenas noches, Claudia y Santiago. Esto es lo que contestan algunos colombianos a esta hora en @CMI La Noticia. @bebas-2232 dice: no, llevo 18 meses, he enviado cerca de 100 hojas de vida, soy profesional y sigo buscando. Mi pecado, tener 41 años. @JuancaGC. Creo que la respuesta depende de la profesión que se ejerce y de la ciudad en la cual vive. Es relativo según la región. @Ani-A33. Sí, conseguí empleo en menos de 3 meses. @Antonio Vencedor dice: tengo 2 hijos, uno graduado en comunicación y lenguajes audiovisuales y una administradora de empresas. 6 meses desempleados. @Alex-CT21. Muy fácil en los últimos años. Y @JoWimi dice: sí, se refiere a obreros de construcción hasta sí, pero los médicos, abogados, arquitectos, veterinarios, economistas, contadores. En el 2014, 270.000 colombianos consiguieron trabajo según el Servicio Público de Empleo. Las vacantes más demandadas por los empresarios son asesores comerciales, vendedores, auxiliares de bodega, auxiliares contables, administrativos y de cocina, personal de servicios generales, asesores de call center e ingenieros de sistemas. Para encontrar las vacantes del Servicio Público de Empleo, usted se puede dirigir a la página web www.redempleo.gov.co. A ustedes los invitamos a participar diariamente en nuestro tema del día en @CMI La Noticia en Twitter o en nuestra fanpage de Facebook, que nos encuentran como cmi.com.co. Y nosotros nos vemos más adelante con la información del mundo de la tecnología. El ministro de la Defensa, Juan Carlos Pinzón, respondió a las críticas que le hizo el representante de Human Rights Watch para las Américas, José Miguel Vivanco, por impulsar el proyecto que busca la ampliación del fuero penal militar. Pinzón dijo que no permitirá difamaciones contra las fuerzas militares. A través de un comunicado de 7 puntos, Pinzón se refirió a lo dicho por Human Rights Watch y según lo cual el proyecto que cursa en el Congreso para ampliar el fuero militar va a provocar impunidad en los llamados casos de falsos positivos. El organismo criticó de nuevo al ministro de Defensa por impulsar esta iniciativa, que dijo desconoce las investigaciones que por violaciones de derechos humanos se producen en la Fiscalía. Pinzón dice en el comunicado que se ha tenido que tomar decisiones duras para garantizar la ética y la disciplina en las Fuerzas Armadas y que no permitirá difamaciones en contra de las mismas. Respecto al proyecto de ley, señala que su cartera seguirá buscando la seguridad jurídica de los miembros de la fuerza pública. Asimismo, citó informes según los cuales no han ocurrido en los últimos años casos de los llamados falsos positivos. Y entre tanto, la Comisión Facilitadora Civil, que por 16 años ha acompañado los acuerdos con el ELN, le envió una carta al presidente Santos, al ELN, a los colombianos en general, en la que piden que se esfuercen en superar la fase preliminar de una eventual mesa de negociación con esa guerrilla. Alejo Vargas es uno de los miembros de esa comisión y uno de los firmantes de la carta. Muy buenas noches, señor Vargas. Muy buenas noches, Claudia. Cuando ustedes piden al gobierno que reconozca la especificidad de cada una de las insurgencias y dicen que no se puede pretender repetir mecánicamente con el ELN lo que ha funcionado con las FARC y destacan que para el ELN es importante el protagonismo de la sociedad civil, ¿se refieren a que la mesa de negociación con el ELN sería como multitudinaria con mucha sociedad civil o cómo sería esto?
No, no exactamente eso. Yo creo que lo que estamos diciendo es, para el ELN es muy importante que se creen espacios de participación de la sociedad civil de las regiones. En el pasado ellos llamaron eso Convención Nacional, no importa el nombre, lo que es importante es que ellos dicen es la sociedad quien debe hablar y quien finalmente, si se quiere, presiona acuerdos que pueda hacer el ELN con el gobierno. Y esas son particularidades que hay que tener en cuenta. Y yo creo que ya el gobierno las entiende bien y por eso me parece que los acuerdos deberían estar relativamente cerca. Ahora, ustedes también mencionan en uno de los puntos de la carta que ven como positiva la cercanía entre las FARC y el ELN, pero leyendo una entrevista que dio hace unos días el jefe del ELN, alias Gavino, a un medio de comunicación en Argentina, él habla de que ya hay preacordados unos 6 puntos y 2 de esos 6 puntos pues son iguales a los que ya se están discutiendo con las FARC. Uno es el de víctimas y otro él lo llama democracia para la paz, que uno podría pensar que es lo mismo del punto de participación política que ya se negoció con las FARC. Si son tan cercanos, si están en un momento tan cercano ELN y FARC, esto no pareciera coherente y además tampoco necesario repetir una negociación para que salga diferente con una guerrilla que con la otra. A ver, no, yo creo que hay similitudes en algunos puntos, particularmente de los que mencionó Antonio García, que fueron los mismos que el comunicado del gobierno con el ELN en junio dieron a conocer a los colombianos. Hay 2 similares, que es el de víctimas y el de participación política. Yo creo que en esos puntos seguramente las 2 mesas lo que van a encontrar es formas para que se complementen lo que ya se ha acordado en la mesa con la FARC con los aportes que se hagan de parte del ELN y se logre cerrar cada punto. Pero hay otros que sí son mucho más específicos, como es eso que llama Antonio García, no sé si finalmente esa va a ser la denominación, transformaciones para la paz o democracia, que allí me parece que lo que está planteando el ELN es mucho más ese problema de participación y sobre todo con un énfasis en lo regional. Sí. Entonces, fundamental esa buena relación, porque como bien lo dijo también Gavino en la carta a María Elvira Samper, se tiene que pensar en 2 mesas y un único proceso. Es Alejo Vargas, profesor de la Universidad Nacional, uno de los firmantes de esta carta, quienes han acompañado el proceso de acercamientos con el ELN por más de 16 años, que a propósito hoy finaliza una nueva ronda de acercamientos que se ha llevado a cabo en Ecuador. Muchas gracias por acompañarnos, buenas noches. Muy buenas noches, Claudia, y a todos los televidentes. Gracias. Las autoridades investigan un robo sistemático de armas detectado en una guarnición militar en Pereira. Los informes preliminares hablan de un faltante de 300 armas. Armas de corto y largo alcance que habían sido incautadas por las autoridades en diferentes operativos se encuentran extraídas del armerillo del Batallón San Mateo de Pereira. Según el coronel Germán Puentes, comandante de la 8ª Brigada del Ejército, se realiza una intensa investigación para establecer el total de las armas que fueron robadas y el destino de las mismas. Para detectar exactamente cuál es el faltante de las armas y, lógicamente, iniciar, como ya lo hemos hecho, las investigaciones disciplinarias, administrativas y penales a que haya lugar. Al parecer son 300 las armas, entre revólveres, pistolas y fusiles, los robados del armerillo del Batallón San Mateo en Pereira. Según el Ejército, en 2 semanas se podrán tener los resultados concretos de esta investigación. Es un proceso que viene de varios meses. Estamos verificando exactamente en qué momento se perdieron y estamos haciendo los cruces para determinar exactamente cuántas armas se perdieron. La investigación se originó por la incautación de varias armas de fuego en diferentes operativos, en las que se vieron comprometidas las mismas armas que ya habían sido decomisadas en otros hechos. El jefe máximo de las FARC, Rodrigo Londoño, alias Timochenko, aseguró a través de una carta que el presidente Santos está generando demasiada expectativa frente a un acuerdo final sobre el fin del conflicto, que según dijo el grupo guerrillero no se siente tan cerca.
En un comunicado, el jefe guerrillero se refirió a lo dicho por el presidente Santos sobre la policía rural y el cese al fuego bilateral, del cual dijo queda claro que se implementaría cuando se firme un acuerdo final que no siente próximo. Timochenko dijo que es comprensible que el gobierno hable sobre los avances en La Habana, pero que respecto a algunos temas recientemente expuestos no se han tratado ni concertado con la delegación de las FARC, por lo que aseguró no es conveniente agitar tanta expectativa incierta. La Defensoría del Pueblo denunció que en el puerto de Buenaventura se reactivaron las denominadas casas de pique. En lo corrido del año se han detectado 3 inmuebles utilizados presuntamente para la tortura y la desaparición de personas en el Pacífico. El defensor del pueblo dijo que en Buenaventura se incrementó la violencia y que adicionalmente se tiene el reporte de personas desaparecidas y otras asesinadas. Hemos encontrado 6 personas desaparecidas en primer momento y 3 de ellas aparecieron desmembradas, lo mismo que en las últimas horas se encontraron 2 fosas comunes con 4 cadáveres. Eso evidencia que las casas de pique quieren revivir. Denunció el reclutamiento de menores. Se han capturado menores de edad realizando estas actividades de tortura y desmembramiento, y ese es un tema que preocupa. También se evidenció casos de tortura. Ahora están acudiendo los choques eléctricos para torturar a las personas. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, en Buenaventura hacen presencia las bandas criminales de la empresa y el clan Úsuga. Autoridades de 5 países capturaron a 17 personas que hacían parte de una estructura dedicada al crimen organizado, al narcotráfico y al lavado de activos. 6 de esas capturas se llevaron a cabo en Colombia. De esta manera se llevó a cabo la gigantesca operación transnacional que en Colombia permitió la captura de 6 personas, 2 en Bogotá, 3 en Cúcuta y 1 en Pailitas, Cesar, todas señaladas de pertenecer a una estructura criminal dedicada al envío de cocaína a Estados Unidos y el lavado de activos. La operación también permitió la captura de 5 delincuentes en Puerto Rico, 3 en Estados Unidos y la notificación a otros 3 que están presos en Norteamérica, entre los que se encuentran Carlos Alberto Segura Galvez, alias Torero, y Flor Marina González Rojas, alias Flor, cabecillas de la banda. Sacaban la droga por el norte de Santander hacia los puertos venezolanos de Coro y Cumaná. De allí esa droga era sacada en barcos, lanchas rápidas también, hacia Puerto Rico, y de Puerto Rico por medio de veleros, vuelos comerciales y también algunos cruceros era llevada hacia la Florida y hacia Nueva York. Las autoridades ya iniciaron los trámites para extraditar hacia Estados Unidos a los 6 delincuentes que fueron capturados en nuestro país. Y fue desmantelada una banda dedicada al hurto de inmuebles de descanso. La banda operaba en 3 departamentos del país. Una banda delincuencial llamada Los Eléctricos, que se dedicaba al hurto de residencias y centros educativos en varios municipios de los departamentos de Boyacá, Cundinamarca y Santander, fue desmantelada por la policía junto con la Fiscalía General. Esta banda tiene unas denuncias por más de 150 hurtos que han cometido, especialmente en el departamento de Boyacá. Dentro de las viviendas robadas por esta banda delincuencial se encuentra una casa de los familiares de la canciller María Ángela Holguín en el municipio de Villa de Leyva. Hay una casa que fue afectada en el municipio de Villa de Leyva, de gente muy prestante de nuestro país. Debido a esto también se venían haciendo unas averiguaciones, se venía haciendo un seguimiento bien especial. Las personas capturadas serán puestas a disposición de la Fiscalía por los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado. Millonarias pérdidas dejó un incendio registrado en las últimas horas en un edificio ubicado en el centro de la ciudad de Tunja. En la edificación funcionaba una venta de muebles y enseres para el hogar. Para controlar este incendio fue necesaria la intervención del Cuerpo de Bomberos, Cruz Roja y Defensa Civil. Están participando los bomberos de Tunja, bomberos de Duitama, bomberos de Cómbita, la Policía Nacional, el grupo de Ponalzar está acá. 5 socorristas resultaron afectados por el humo en el momento de controlar el incendio, que arrasó con más de 3 pisos. Básicamente es manejo de vías aéreas debido a la inhalación de humo y vapores que se presentaron en el lugar y pues que requirieron la atención in situ por parte de la ES Santiago y de Cruz Roja. Este almacén de venta de muebles para el hogar lleva en los últimos años 3 incendios. Las pérdidas se calculan en más de 1.000 millones de pesos. La Policía de Carreteras desmanteló una banda llamada Los del Sur, dedicada a la piratería terrestre en los departamentos de Tolima y norte de Santander. En la operación 7 personas fueron capturadas. Según la policía, los 7 delincuentes utilizaban un bus de servicio público en el que ocultaban 5 armas de fuego y municiones debajo de bultos de comidas y maletas de viajeros para llevar a cabo hurtos de mercancía, ganado y extorsión en las vías de Tolima y norte de Santander.
de asaltos, especialmente a vehículos que transportaban ganado y obviamente posterior al hurto de este ganado terminaban extorsionando a los propietarios de las mismas. Los capturados fueron judicializados por los delitos de porte ilegal de armas y concierto para delinquir. El alcalde de Bogotá, Gustavo Petro, anunció el inicio del proceso para la compra de predios para la construcción de la primera línea del metro de Bogotá. Estas adquisiciones se harán en las zonas donde estarán situadas las entradas y salidas de las 27 estaciones del trazado inicial de la obra, comprendida entre el Portal de las Américas y la calle 127 con carrera 9ª. CMI conoció que la primera evaluación realizada por el IDU da cuenta de 953 predios aproximadamente que serían comprados por la ciudad para construir la primera línea del metro. Porque vamos a tomar una decisión muy importante en este momento, que es iniciar la compra de predios para la construcción de la primera línea del metro en Bogotá. La compra debe iniciar a mediados de este año y divide el trazado del metro en 4 tramos. El primero, desde la estación Portal Américas hasta la estación 1 de Mayo, 255 predios. El tramo 2, estación Avenida 68 a San Victorino, 166 predios. El tramo 3, estación Lima a estación Plazoleta Lourdes, 451 predios. Y el tramo 4, estación Calle 72 a la calle 127, 71 predios. Además se adquirirán 5 predios para estaciones subeléctricas y 5 más para talleres y patios. Esas estaciones implican para ser construidas algunas compras de predios que se inician ya. Los mecanismos que utilizaremos para la gestión del suelo, que son base fundamental de la financiación del proceso. El costo aproximado de la adquisición será de 840.000 millones de pesos. Una encuesta realizada por la Administración de Bogotá y que fue revelada durante un debate en el Consejo de la Capital indica que la operación de un articulado especial para las mujeres no ha dado resultados. El concejal Juan Carlos Flores asegura que esa estrategia fracasó. El 59% de las mujeres y el 57% de los hombres consideran que el vagón preferencial rosado, exclusivo para usuarias, ayuda poco o nada a reducir los actos de acoso sexual en el sistema, según reveló el concejal Juan Carlos Flores. Una encuesta preparada por la misma Secretaría de la Mujer dice casi el 60% de la gente dice eso no sirve para nada. Aquí en Bogotá. La encuesta Mujer Viaja Segura 2014 realizada por el distrito, según el cabildante, demuestra un fracaso en el enfoque de las políticas para mejorar la seguridad de las mujeres en Transmilenio. Eso no funciona en el mediano plazo. Además critica que solo en 4 portales hay puntos de denuncia ante cualquier tipo de abuso, lo cual es insuficiente teniendo en cuenta que más de 1.065.000 usuarias ingresan cada día al sistema. Las agresiones se dan en un 22% en una estación, en un 20.4% en un paradero, en un 12.7% en un portal, en un 11.3% en un puente peatonal. Entonces, ¿qué vamos a hacer? ¿Vamos a montar un puente peatonal especial? El distrito se comprometió a reevaluar las políticas y resaltó que estrategias como la de policías mujeres encubiertas han dado buen resultado. El ministro del Trabajo, Luis Eduardo Garzón, llevará ante el Ministerio de Hacienda una propuesta de las empresas petroleras para que se suspenda temporalmente el pago de las obligaciones tributarias a estas empresas debido al desplome en los precios del petróleo. En aras de buscar alternativas para evitar que la crisis en el sector petrolero se convierta en una masacre laboral en el país, las petroleras le hicieron una propuesta al gobierno. Ellos me pidieron ayer, y yo tengo que contemplarlo. Una de las cosas que ha contemplado es que la reforma tributaria incluye que parado o trabajando los equipos pagan la misma tributación. La gente que hace equipos de perforación ha dicho, mientras tenga parados los equipos, ¿qué pasa con el tema tributario? Según los empresarios, la última reforma tributaria les generó una carga adicional que en este momento podría utilizarse para continuar con los procesos de exploración y explotación y así mantener los puestos de trabajo. Que no estamos hablando aquí de subsidios para el mundo petrolero. Eso es parte de una serie de cuotas iniciales a mitigar un problema social que evidentemente está ahí y que nuestra responsabilidad es enfrentarlo oyendo y proponiendo. La propuesta la presentará el ministro Luis Eduardo Garzón a su homólogo de Hacienda para analizar su viabilidad. El desplome de los precios del petróleo también prendió las alarmas en los departamentos del país. El director ejecutivo de la Federación Nacional de Departamentos, el exministro Amílcar Acosta, asegura que los dineros que por concepto de regalías reciben los diferentes territorios será reducida a menos de la mitad. Una alerta dio la Federación de Departamentos al Gobierno Nacional porque aseguran que con la caída del precio del petróleo se reducirá a más de la mitad las regalías para las regiones. Estamos hablando de una baja de más del 55%. Tiene un impacto sobre las finanzas públicas, tanto nacionales como territoriales.
Por eso hizo un llamado al gobierno para que desahorre parte de 6 billones de pesos del Fondo de Ahorro y Estabilización que se acumuló mientras los precios del petróleo se mantuvieron altos. En la época de las vacas gordas, poder ahorrar, y en la época de las vacas flacas, desahorrar, y estamos en la época de las vacas flacas. El Meta entonces tendrá que en 2015 funcionar con un 9.5% de los recursos que recibía antes de la reforma de las regalías. El presupuesto de regalías para el bienio 2013-2014 del Meta fue de 1,6 billones de pesos y según el gobernador Jara, ahora contarían solo con cerca de 152.000 millones, aunque el gobierno reporta que se le asignarán 1,43 billones. Bueno, y los precios de las acciones reportaron una fuerte caída durante la jornada de hoy. Indicadores económicos en CMI. La tasa representativa del mercado que regirá mañana será de 2.397 pesos con 35 centavos. En promedio, los profesionales de cambio compran la divisa a 2.220 y la venden en 2.250 pesos. Un euro cuesta 2.719 pesos con 79 centavos. La libra de café colombiano se vendió en $1.60 centavos. A 14,85 centavos de dólar se negoció la libra de azúcar. El barril de petróleo WTI cerró en $44.53 centavos. Una acción de Ecopetrol hoy cuesta 1.965 pesos. El índice de capitalización Colcap subió 0,01%. Preferencial Corficol fue la acción más valorizada con el 2,94% a 35.020 pesos. Pacific Rubiales fue la que más cayó, con el 13,49% a 5.450 pesos. Volvemos enseguida con la información internacional. Continúen con nosotros. La noticia en el continente está en México por una explosión en el Hospital Materno Infantil ubicado a las afueras del Distrito Federal que dejó un saldo de 2 personas muertas, 66 más heridas. La estructura del centro hospitalario colapsó, por lo que cientos de pacientes fueron remitidos a otros lugares. 22 personas se encuentran en grave estado de salud. Alrededor de las 7:30 de la mañana, cuando el centro hospitalario materno infantil Coajimalpa, a las afueras de la Ciudad de México, estaba siendo reabastecido de gas por un camión, se produjo una explosión. Videos aficionados grabaron el momento en el que se registró el hecho. Listo, Jesús. Tranquila aquí. Tranquila. El saldo de la explosión fue de 66 personas lesionadas, de las cuales 22 se encuentran en grave estado de salud. 2 de ellas fallecieron. Hasta el momento se confirma que se trata de un menor y una mujer. Horas después fue encontrado un bebé entre los escombros con vida, pero con graves heridas. El conductor del camión y 2 operarios fueron detenidos para esclarecer la responsabilidad de lo sucedido. Sin embargo, los 3 resultaron heridos, 2 de ellos de gravedad. Cerca de 1.000 elementos trabajan en la remoción de escombros donde aún buscan posibles víctimas. 75% del edificio quedó colapsado, por lo que ya no es apto para funcionar. Cientos de personas siguieron por las calles de Buenos Aires, la capital argentina, el cortejo fúnebre del fiscal Alberto Nisman, que fue enterrado este jueves. Por su parte, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos pidió también investigar si el juez murió en su labor como fiscal. Con estos aplausos comenzó el cortejo fúnebre de Alberto Nisman. El féretro con su cuerpo partió desde una funeraria al norte de Buenos Aires, adornada con mensajes para él. Tenemos que estar juntos y que esto no pase porque después de Nisman no sé qué puede pasar. El recorrido estuvo marcado por cientos de personas que mostraron su pesar por la muerte del fiscal y exigieron que se esclarezca su fallecimiento. La investigación mantiene que la muerte de Nisman es dudosa y solo está imputada a la persona que le brindó el arma al fiscal, pero sin sospechas de que esté detrás de su fallecimiento. Nisman murió de un disparo en la cabeza el domingo 18 de enero antes de llevar sus pruebas al Congreso, acusando a la presidenta Cristina Fernández de encubrir un atentado contra una mutual judía en 1994. El cuerpo del fiscal fue recibido así en el cementerio judío de La Tablada, el mismo lugar donde yacen los restos de las personas que perdieron la vida en el atentado que él investigaba. La policía venezolana capturó al último miembro de la banda que asesinó a la exreina y actriz Mónica Spear y a su esposo Thomas Berry, y también al presunto responsable que fue detenido en el estado de Yaracuy, ubicado al oeste del país.
De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Científicas y Criminalísticas venezolano, Gerardo José Contreras Álvarez, de 19 años, más conocido como alias El Gato, fue capturado en la ciudad de San Felipe, ubicada en el estado de Yaracuy, al noroeste de Venezuela. El presunto autor de la muerte de la ex señorita Venezuela 2004 y de su esposo, el irlandés Thomas Berry, tenía orden de captura por el delito de homicidio agravado y fue detenido portando documentación falsa. De acuerdo con la Fiscalía venezolana, Contreras es la última persona que faltaba por capturar entre los sospechosos del crimen, en un caso en el que han sido acusadas otras 10 personas, entre ellas 2 menores de edad. Mónica Spears, su esposo y su hija se desplazaban por la autopista Valencia-Puerto Cabello cuando, debido a unas piedras en la vía, sufrieron el estallido de una de las llantas del vehículo en que se transportaban. Seguidamente, los delincuentes les arrebataron sus pertenencias y les dispararon en repetidas ocasiones. Un informe preliminar entregado por las autoridades de Indonesia indica que el avión de AirAsia, accidentado hace un mes en el mar de Java con 162 personas a bordo, estaba bajo el control del copiloto y tardó unos 3 minutos en impactar el agua. Saat itu, dialah yang menerbangkan pesawat itu. Istilahnya second in command sebagai pilot flying. Esta es una de las conclusiones a las que han llegado los expertos gracias a los datos recuperados de las cajas negras del Airbus A320-200. El informe también revela que el avión, en óptimas condiciones técnicas, volaba a una altura estable cuando el piloto pidió subir de 9.700 metros a 11.000 metros debido al mal clima. Al volver a los 9.000 metros, su caída al mar tardó unos 3 minutos. Se cree que el piloto tomó de nuevo el control cuando el avión comenzó a descender de manera repentina. El avión despegó de Surabaya, en la isla de Java, en la madrugada del 28 de diciembre con destino a Singapur, pero 40 minutos después perdió todo contacto con la torre de control. Hasta el momento se han recuperado 70 cadáveres de las 162 personas que iban a bordo y la búsqueda submarina continuará por lo menos 7 días más. El informe final se podría conocer en 6 o 7 meses. Malasia declaró oficialmente que el vuelo MH370, siniestrado el 8 de marzo del año pasado con 239 personas a bordo, sufrió un accidente. Este anuncio permitirá a las familias de las víctimas empezar a reclamar las indemnizaciones. A pesar de lo que dice la aerolínea, sigue la búsqueda de la aeronave en el Océano Índico. Tras más de 10 meses de una búsqueda infructuosa por aire y mar, las autoridades creen altamente improbable hallar sobrevivientes del avión malasio. With the heaviest heart and deepest sorrow that, on behalf of the government of Malaysia, we officially declare Malaysia Airlines Flight MH370 an accident. Este anuncio se basa en la Convención de Aviación Civil Internacional, cuya definición de accidente incluye la de avión desaparecido, pero no significa que las operaciones de búsqueda se detendrán. Los familiares de las víctimas se mostraron indignados, primero porque el anuncio se hizo público antes de ellos conocerlo, y segundo porque sin pruebas han declarado que el avión se accidentó. Por ello, rechazan la compensación. I'm happy of the way that it was done, because we are the next of kin. Shouldn't we know first before they go and tell the nation? What's the point of giving us a briefing after telling the whole world? It doesn't work that way. Come on. El avión de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo del año pasado con 239 personas a bordo, 40 minutos después de haber despegado de Kuala Lumpur con destino a Pekín. Desde esa fecha se desconoce su paradero y no se han encontrado restos del fuselaje. Las autoridades pakistaníes iniciaron el entrenamiento en manejo de armas a decenas de profesores con el fin que puedan defenderse y proteger a los alumnos en caso de ataques terroristas. La medida ha sido implementada como respuesta al atentado contra la escuela pública y militar de la ciudad de Peshawar, en la que murieron 136 estudiantes en diciembre pasado. La policía local emitió todas las licencias para el manejo de armas de fuego y anunció que otros profesionales también podrán acceder a este tipo de entrenamientos. Hacemos una pausa comercial, quédense con nosotros porque al regreso les contaré todos los detalles de lo sucedido con la Selección Colombia en el Sudamericano Sub-20. Con un homenaje al músico colombiano Pacho Galán, inició en Barranquilla el tradicional Carnaval de las Artes. Los espero después de comerciales con todos los detalles. Vamos ahora con lo último en tecnología y la red mundial de información con nuestra compañera Alejandra Ortiz aquí en CMI.
UNE acompaña la evolución de su negocio con un completo portafolio empresarial. www.une.com.co/empresas. ¿Le gustaría probar un servicio de música en línea gratuito que combina la red social de videos YouTube con la tecnología del navegador Chrome de Google? Pues lo invitamos a descargar una extensión que le ofrece un reproductor musical simple, fresco y muy fácil de usar. Ingrese a la Chrome Web Store y en la barra de búsqueda digite Streamers. Una vez encuentre la extensión, instálela en el recuadro azul que dice gratis. El icono Streamers está en la parte superior derecha de su pantalla. Haga clic en él para abrir la interfaz de usuario. En la barra de búsqueda escriba el nombre de un artista o de la canción. Al instante usted verá los resultados de la búsqueda. Haga clic en el botón de reproducción para escuchar la melodía. En el panel de gestión de las listas de reproducciones se puede ampliar haciendo clic en el botón situado en la esquina superior izquierda. Allí usted puede agregar, borrar y renombrar sus carpetas musicales. Al agregar una lista de reproducción puede proporcionar un canal de YouTube o una URL como fuente. Finalmente, usted puede hacer uso de su navegador web digitando Streamers, luego pulse la barra espaciadora y escriba la canción que quiere escuchar por si no quiere hacer uso del menú. Los creadores de Streamers quieren en un futuro que usted sea capaz de conectarse a YouTube y acceder a las listas de reproducción personales, así como a SoundCloud y a otros servicios. ¡Feliz noche para todos! ¿Qué tal? Buenas noches para todos ustedes y bienvenidos a los deportes en CMI Mundo. Lamentablemente, hace pocos minutos, la selección Colombia Sub-20 solo pudo empatar con Argentina 1-1, esto en el marco del hexagonal final del torneo que se disputa en Montevideo, Uruguay. En el Estadio Gran Parque Central de Montevideo, Colombia buscaba su primera victoria en el hexagonal final frente a Argentina. Antes del primer minuto, la albiceleste estuvo cerca de abrir la cuenta, pero Jason Angulo la sacó en la línea. No hubo penal del lateral del Deportivo Cali. De ahí en adelante la posesión y las opciones corrieron por cuenta de Colombia. Primero Harlan Barrera a los 9 minutos con este remate desviado y la más clara de Otero que atajó Batalla a los 34. En la segunda parte la tricolor salió a buscar el arco rival y después de esta acción sancionada como penal contra Santos Borré, fue Harlan Barrera el encargado de ejecutar para el 1-0 a los 51 minutos. Sin embargo, Argentina, con más empuje que fútbol, buscó el empate y en los últimos 10 minutos, en esta acción Lucio Companucci venció la resistencia de Montero para empatar el juego a los 88. Igualdad con sabor a derrota que deja Argentina y Brasil líderes con 4 puntos, mientras que Colombia es provisionalmente tercera con 2 unidades. El que sí pudo ganar fue Brasil, lo hizo 2-0 ante Paraguay y ahora los brasileños comparten la punta con los gauchos. Hay que decir que Yuri y Guilherme le dieron la victoria a la canariña. Brasil sumó sus primeros 3 puntos en el hexagonal final del Suramericano Sub-20, le ganó 2-0 a Paraguay. No fue fácil la victoria ante un equipo paraguayo que se opuso en la mayoría del partido. Yuri a los 65 minutos apareció y marcó para el 1-0. Y el 2-0 fue obra del goleador de Brasil en el torneo, Marcos Guilherme, a los 77. Este fue el 4º gol de Guilherme en el campeonato. Brasil acumula 4 puntos y sigue en carrera por el título. Y atención porque según varios medios, tanto de Italia como de Inglaterra, Juan Guillermo Cuadrado es nuevo jugador del Chelsea. Desde Italia e Inglaterra, los diarios más importantes dan por hecho la salida de Juan Guillermo Cuadrado hacia el Chelsea por un costo cercano a los 35 millones de euros. La Gaceta dello Sport, el rotativo deportivo más prestigioso de Italia, señala hoy en primera plana: el jugador sería liberado unilateralmente con una cláusula de 35 millones de euros. En el mismo sentido, pero desde Inglaterra, The Sun asegura: el Chelsea ha sellado un acuerdo de 25 millones de libras con Fiorentina por Juan Cuadrado. El libro de pases en Inglaterra se cierra el próximo lunes y por el momento, lo único que pone en duda el arribo del colombiano a los Blues son estas declaraciones hechas por José Mourinho la semana pasada. I think he fits well in Fiorentina squad and Colombia squad, not in Chelsea squad. De darse el traspaso, no sería la primera vez que el técnico portugués distrae a la prensa antes de que se oficialice la salida o llegada de un jugador al Chelsea, actual líder de la Premier League. Once Caldas de Manizales, el primer equipo colombiano que va a participar en la Copa Libertadores la próxima semana precisamente y que también buscará
volver a ganar el título que no lo puede ganar desde el finalización 2010, presentó su nómina para esta temporada 2015. 11 nuevos jugadores llegaron al Once Caldas para la presente temporada. Dentro de ellos Michael Balanta, José Leudo, John Baloy, César Quintero y Mike Campas, entre otros. La idea del equipo es tener buenas nóminas para los dos torneos, tanto los locales como la Precopa Libertadores. No, son grandes rivales, pero nosotros tenemos lo nuestro, tenemos que pensar en hacer la cosa bien y seguramente si hacemos la cosa bien no tenemos que pensar en el rival, ¿no? El equipo inicia este sábado recibiendo al Medellín en el Estadio Palo Grande a las 5:30 de la tarde. Por último, Camilo Villegas no tuvo una buena actuación en Phoenix esta tarde. Todo en deportes quedan en manos de Julieta Piñeres. Gracias, Santiago. Hola, muy buenas noches para todos y bienvenidos a este flash de entretenimiento aquí en CMI 7 PM. Hoy Cartagena fue el escenario para mostrar la influencia de la música en la cultura mundial. En el Hey Festival, destacados músicos, entre los que se encuentra el dominicano Juan Luis Guerra, compartieron con los asistentes al evento. Amaneció la Heroica con más de 120 personalidades de todas partes del mundo reunidas para darle inicio oficial al primer día del Hey Festival. Escritores como Silvana Paternostro, Jeremías Gamboa, Álvaro Tirado Mejía, Héctor Abad Faciolince, entre muchos otros por las calles cartageneras. Desde muy temprano ya había fila para ingresar al teatro donde se llevaría a cabo el primer evento, una conversación cantada de Juan Luis Guerra con Roberto Pombo. Comencé a grabar la melodía y cuando regreso a la casa pues me gustó mucho la melodía y me di cuenta que la melodía venía con una palabra y la palabra era Colombia. El dúo Siam está de estreno. Presentaron a través de las plataformas digitales el video de su canción Big Bang, realizado bajo una estética bastante interesante. No creo en el destino y tú llegaste a mi camino, tú. Ambientado en la década de los 50, Siam presenta el video de su canción Big Bang, que hará parte del nuevo disco que producirán en Miami. Pues yo creo que la canción mantiene el tema central de lo que es Siam, que es el amor, ¿no? Que somos esposos y nos encanta estar en pro del matrimonio, del amor, que sí se puede ser feliz con la pareja. Para el dúo nominado al Grammy Latino, el 2015 es un año de bastantes retos, pues aparte de componer, consolidarán algunos mercados. Entonces vamos a estar visitando muchas ciudades del país que en su momento pues estaremos contando para que la gente esté súper pendiente. Vamos a estar compartiendo el escenario con Marco Antonio Solís acá el 6 de marzo. Siam debutó en 2010 con un álbum homónimo. En 2012 presentaron Las Cosas que Nunca Nos Dijimos y en 2015 mostrarán el resultado de varios meses de trabajo en el estudio. Tan solo un beso estoy esperando. Y con un gran homenaje al músico Pacho Galán y a una de sus grandes canciones, Ay Cosita Linda, inició en Barranquilla el tradicional Carnaval de las Artes, evento que sirve de antesala a las fiestas de febrero. Cosita linda, mamá. Con más de 400 versiones, varias de ellas en diferentes idiomas, Ay Cosita Linda recibe este homenaje como una obra musical que perdura en la historia del hombre que hace más de 6 décadas se atrevió a fusionar el merengue y la cumbia, Francisco Pacho Galán. Es un reconocimiento muy grande que se lo merecía y para nosotros Cosita Linda es grande y todavía para todo el mundo. Fue el tema que le mereció a Pacho Galán que internacionalmente fuera conocido. Nosotros ante ese compromiso estamos obligados a que el legado musical del maestro Pacho Galán perdure, permanezca para las generaciones presentes y futuras. Pacho Galán grabó 89 long plays con más de 1.200 temas. Merecido reconocimiento. Y cambiamos de tema porque Alessandra Ambrosio inicia este 2015 con una sensual sesión de fotos para la revista Ocean Drive. En entrevista con la publicación desmintió el reciente rumor de una rivalidad entre los angelitos de Victoria's Secret y confesó que a sus 33 años está pensando seriamente en reducir su número de desfiles para dedicarse de lleno a su familia.
Antes de despedirme, mis compañeras de Panorama nos cuentan qué veremos en su programa al finalizar el noticiero. Los mini drones. Vamos a conocerlos. Se cumplen 20 años de la bladomanía. ¿Cómo hacemos para bajar de peso postparto? Andrés González, colombiano, enólogo. Tareas para estimular las fantasías. Hasta aquí este flash de entretenimiento en CMI 7 PM. Andreina los espera en la emisión central. Feliz noche para todos. Julieta y Santiago, ¿cómo estará cambiando la composición étnica en Estados Unidos que hoy Disney presentó la primera princesa latina y con nombres latinos, ¿no? ¿Cómo se llamaría? ¿Cómo se llamaría? Como se llama Juana María, una cosa así. Lupita. No, no se llama Lupita. Gloria. Y eso que dicen que el próximo presidente de los Estados Unidos podría ser también de sangre latina, ¿no? Bueno, al menos Los latinos seguimos de Por moda ahora en todo ya el vamos mundo. avanzando. Bueno, se llama Elena de Avalor. Disney Bueno, con su primera muy princesa latino. latina. Seguimos de moda. Así llegamos al final de esta edición de CMI. A las 9:30 más CMI. Y a las 8:50 la información internacional. Gracias por acompañarnos.